Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Cuando veíamos hace rato mesa de noticias y lo que era la historia del día, veíamos estas imágenes brutales, ¿no? De chicos, adolescentes, chicas también, peleando en las esquinas o en proximidades de las escuelas con sus uniformes puestos. A esta situación de violencia dentro de las escuelas le tenemos que agregar otra circunstancia que no es menor, y esta mañana en Radio 2 permanentemente se habló en base a testimonios de esta situación, donde se vende droga no solamente en los alrededores de la escuela, sino también dentro de las propias escuelas. Estas situaciones de violencia que vemos, y lamentablemente no solo en los chicos, sino en todos los estratos sociales, independientemente en la franja etaria, nos están dando cuenta que estamos en una sociedad absolutamente quebrada, estamos quebrados como sociedad. Y ese quiebre comienza justamente en la escuela. Y acá me voy a focalizar en la escuela pública, porque cuando hablamos de escuela pública estamos hablando principalmente de justicia social y de la cohesión social, que es el lugar donde debe estar. Entendemos a la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe fortalecer las políticas de equidad, dar más al que menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, indefectiblemente hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de esta sociedad heterogénea en la que estamos, independientemente del origen geográfico, cultural, de las creencias religiosas o no. Y sin embargo, esto que era el modelo donde había nacido la escuela pública en esa concepción, lamentablemente ya no existe. Con las imágenes que veíamos recién en mesa de noticias, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la educación y las escuelas están en crisis y tomamos a las escuelas como instituciones. Cuando uno repasa los autores del pensamiento clásico, y hay una frase de Bertolt Brecht que me parece muy interesante, que dice: una crisis es como una transición entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Y en esta crisis, en esta disyuntiva, en esta encrucijada en la que estamos ahora. Y de esto vamos a hablar hoy, de esta sociedad quebrada y fundamentalmente de la gran preocupación que tenemos, que son los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que está por nacer para ellos? Sin olvidarnos lo que comentábamos ayer, donde un focus group de Jorge Giacobbe, cuando le preguntaban a los argentinos, la primera sensación que se les venía a la cabeza, la palabra grande que aparece en esa nube, grande, absolutamente grande, es tristeza. Hoy vamos a hablar de esto, nos va a acompañar una psicóloga, me refiero a la señora Laura Amicone. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Laura, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Andrés, una vez más acá en Canal 2. Me encanta. Una crisis que no termina de morir y un futuro que no termina de nacer. Estamos en el medio. Sí. El problema es que yo no sé qué es lo que viene. Mira, antes que nada te escuchaba en la introducción un poquito hablar de toda esta cuestión de agresividad, de estas cuestiones. Pido perdón por la garganta, voy a hablar un poco despacio para que no me juegue una mala pasada porque estoy... Pero digo, esto de la agresividad, Andrés, es un tema que es constitucional en una persona, ¿sí? Vos habrás escuchado hablar de algunas teorías como, por ejemplo, los humanos nacemos nobles, inocentes, sí, buenos, sí. Y después viene la sociedad que nos corrompe y aparece toda una cuestión ahí. Bueno, es absolutamente al revés, ¿sí? Los que nos están escuchando en casa, y
tienen niños, por ejemplo, no importa, hijos, nietos, hermanitos, no importa. Uno cuando cría a los chicos, ¿cómo los criamos? A ver, Juanito, para, no lo muerdas. Córrete, córrete, porque si lo vas a empujar, se va a golpear, se va a estronar contra el piso. No le tires los pelos así. No le quites el juguete. No se lo quites porque hay que compartir. Es decir, uno ya ve una cuestión constitucional en el ser humano que tiene que ver con la agresividad, ¿sí? Entonces, esto es al revés. Después la cultura, los adultos, entre muchas comillas, que después lo vamos a trabajar, entra en ese juego justamente a limitar estas pulsiones agresivas, como las explica Freud, que bueno, no viene el caso que entremos en cuestiones técnicas, digo, pero ese es el papel que cumple la cultura y la sociedad, el de regular, porque si no, no viviríamos en una sociedad con leyes, con normas, digo, desde el punto en que vos decís, bueno, vivimos en una sociedad que nos tiene que regular, que nos tiene que normatizar, que nos tiene que decir hasta dónde, es porque claramente estamos dando cuenta de que si hay algo que habita en un ser humano es la agresividad. Claro, pero estructuralmente. A ver, yo Laura, a mí toda la vida me han dicho que los conflictos no se solucionan a golpes. Exacto, no debería ser así. Sin embargo, la realidad, ¿no?, nos muestra otra faceta. ¿Dónde está la diferencia? Digo, ¿qué es lo que hay que trabajar en esto? Mira, hay un texto muy importante que es de Freud, que se llama El malestar en la cultura, donde justamente es un texto que se escribió en 1930, Andrés, y vos lo lees y parece que lo escribió ayer, ¿no? Una vigencia absoluta. Pero porque hay algo de lo estructural que nunca termina de modificarse en el ser humano, ¿sí? Si bien uno trata todo el tiempo con los movimientos culturales, con esto de poder cambiar algunas cuestiones de leyes, de reglas para seguir regulando esta agresividad en los seres humanos. De hecho, el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no?, es uno de los movimientos culturales más importantes de la historia, donde realmente ha puesto en evidencia un montón de cosas que se han llevado a cabo, que son muy importantes ahora con lo que está pasando y demás, que están obviamente basados, claro, en esta agresividad. El feminismo, y acá usted me da el pie, pero el feminismo de, por ejemplo, las sufragistas, no es el feminismo de Valery Solanas. No, además hay muchos tipos de Y lamentablemente ahora están tomando más el feminismo de Valery Solanas que el de las sufragistas. Bueno. Después yo te voy a contar una experiencia personal, ¿no?, acerca de esto del feminismo que tuve. Pero más allá de eso, digo, hay que entender que la agresividad es constitucional en un sujeto, pero eso no quiere decir que uno tenga que ir por la vida a los golpes, como decíamos recién. Justamente de eso se trata, ¿no?, de poder tener bajo nuestros propios dominios, ¿sí?, estas tensiones que a veces no las podemos manejar desde otro lugar un poco más maduro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, respondemos desde lo destructivo, ¿sí? Y que no es solamente el golpe físico, ¿no? Claro que no. Sino también está la violencia verbal, que la vemos permanentemente. Permanentemente, sí, claro. Sí. La agresividad tiene muchas facetas, ¿no?, que termina convirtiéndose en cuestiones violentas desde muchos lugares, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que entender. Mira, Freud hablaba del principio de placer y el principio de realidad. Él decía, bueno, los niños, que es el ejemplo que yo te daba recién, por ejemplo, ¿no? Es decir, los niños atraviesan un principio de placer todo el tiempo. Un niño que tiene ganas de hacer pis, por ejemplo, se hace pis. Sí. Por eso uno le pone pañales. Ahora, un adulto que tiene ganas de hacer pis, no se hace pis en el momento en el que tiene ganas de hacer pis, espera, mediatiza, pone algo en espera ahí, ¿no? Es decir, bueno, está el baño ocupado, entonces espero otro baño o voy a buscar otro lugar. Uno va mediatizando no en el sentido de hacer mediático algo, sino de poner en espera, de que algo no sea inmediato, ¿no? En los niños, esa inmediatez, ¿sí?, asociada a este principio de placer, pero el placer entendido como una tensión de ansiedad que necesita satisfacerse desde algún lugar, no entendida desde su lugar más genuino el placer, ¿no?, sino ese principio de placer desde una tensión que uno necesita satisfacerla desde algún lugar. Y en los niños no hay una mediatización, lo hacen. Por eso es que le pegan al otro, le sacan el juguete y demás. Estos hechos de violencia, no lo puedo asociar, pregunto desde mi ignorancia absoluta, a una cierta impotencia también
decir, los chicos acumulan impotencia, acumulan bronca, el no poder alcanzar, el no sentirse contenidos, bueno, y empiezan a buscar esas salidas. Si bien es cierto, Andrés, si bien es cierto que cada caso es cada caso, y eso no lo podemos perder de vista, ¿sí? Por más que hablemos de cuestiones comunitarias, hay cuestiones subjetivas que no se pueden perder de vista. Hay algo que vos recién dijiste y que creo que es hasta el origen muchas veces de la agresividad, muchas veces de la angustia también, que son dos emociones que comparten este origen y que es la frustración. Es decir, cuando alguien se frustra y no puede encontrar las formas de manejar esa frustración, responde ante esa situación con cuestiones destructivas, ya sea para afuera o para adentro, porque hay gente que destruye afuera y hay gente que destruye adentro. No es tratar de alcanzar el objetivo, sino es quebrar en las piernas al que juega mejor que yo. Claro, porque quebrarle las piernas al que juega mejor que yo, ¿sí?, hace que yo de alguna manera resuelva de una manera no saludable esa frustración. ¿Se entiende? Es decir, hay formas de manejar una frustración. De hecho, la frustración es algo de lo que no podemos zafar los seres humanos. Todo el tiempo estamos en medio de frustraciones. La vida, si ella lo que hace es ponernos en falta permanentemente, ¿no? Pero, de mi aguante no éramos tan acomplejados. Mira, yo creo que... O sea, a ver, y lo pongamos en términos prácticos, un chico que en el colegio no podía alcanzar la bandera, no trataba de pegarle al abanderado, trataba de estudiar 1 hora más por día a ver si podía llegar al abanderado. Y si no llegaba, no necesitaba ir al psicólogo. Ajá. Porque era está bien, se puede, no se puede, a veces sí, a veces no, pero, bueno, pero eso, no era quizás traumático. Exacto, eso tiene que ver con el modo en que uno lo puede procesar y lo puede elaborar y puede enfrentar esa frustración, ¿no? Es decir, obviamente, no todos los chicos, porque quieran la bandera, le van a ir a pegar al abanderado. Hay gente que lo va a hacer porque no puede procesar desde otro lugar. Tolerar que alguien llegue. Tolerar esa frustración. Y hay otros que la van a tolerar tratando de llegar desde los medios en el que se puede. Bueno, voy a estudiar más, voy a hacer un poco más de esfuerzo. Ese sería como el lado más saludable para decir, bueno, cómo no solo tolero, sino que además proceso esta frustración y llego a algún objetivo, porque está bueno llegar a objetivos y trabajar para eso, ¿no? Los objetivos están llenos de frustraciones. El punto es de qué manera. Hay maneras saludables y maneras que no lo son. Y esto, Andrés, no pasa solamente en los niños o en los adolescentes. No, por supuesto. Esto es una cuestión, primero, inherente al ser humano en general. No tiene que ver con edades ni géneros. Por más que sabemos que en esta sociedad hoy particularmente hay una cuestión con las mujeres, con que somos como el blanco para la agresividad y que está bien porque estadísticamente eso está probado, digo, ¿no? No estamos hablando de una realidad. Sin embargo, la agresividad es algo que va más allá del género. Nos pasa a todos estamos atravesados por esa agresividad. Y el punto es, ¿cómo enfrento yo? ¿Cómo me posiciono ante esta situación? Digo, a mí me ha pasado un hecho muy particular en estos meses, no hace mucho, hace un par de meses nada más. Usted fue víctima de agresión verbal. Yo fui víctima de agresión verbal, de violencia en las redes, ¿sí? Yo, para la gente por ahí que no sabe, yo trabajo mucho con mis redes sociales, trabajo en medios, en Buenos Aires, digo, hago un montón de cosas. Hoy tengo una página que tiene 43.000 seguidores, ¿no? Entonces, en un momento, te lo pongo en contexto, porque en realidad yo creo que ese ha sido el error muchas veces, que se ha descontextualizado algo. El año pasado, porque esto ni siquiera fue este año, fue el año pasado, para el Día de la Mujer, hicimos un debate en Radio del Plata, del lugar donde yo era columnista, ¿no? Es decir, de salud mental, hacíamos una columna, y el conductor de la radio se le ocurre plantearnos una situación. Habíamos varias, había una feminista, había una psicopedagoga, bueno, éramos varios allí, y se le ocurre plantearnos el tema de qué nos parecía a nosotros, y nos presenta un video atroz de un grupo de mujeres feministas, porque cabe destacar que no todas las feministas ni todos los grupos de feminismo son iguales, ¿sí? Pero particularmente, donde Hernán Pacheco, que es el conductor de la radio, se preocupaba y decía, ¿cómo puede ser que esto, porque una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, un video donde habían mujeres que salían desnudas a la calle a hacer cacas en las iglesias, porque es patriarcal, hacer actos de vandalismo, literalmente, ¿no? O sea, vos veías una situación de mucha violencia, de mucha hostilidad,
hasta un semáforo querían derribar porque se llamaba semáforo y no semáfora. Claro, una locura. Es una locura. Bueno, eso es lo que hablábamos hace rato de la teoría de Valery Solana, que es la que es la absorbe diferenciación, claro. ¿no es cierto? De una forma de feminismo o de lucha, si se quiere, y este otro extremo que nos pone en un lugar donde, vos decías muy bien hace rato, lamentablemente la gente lo termina identificando con eso, al feminismo, y no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con mis redes? Yo por ahí subo pequeños fragmentos de cosas que digo o que hago en los medios para compartirlos con mis seguidores y demás, que son obviamente fragmentos de 3, 4, 5 minutos, obviamente no voy a subir el programa entero, y en eso han escuchado lo que yo he debatido porque hacía referencia específicamente a esa situación, no hablaba ni del feminismo en general, de hecho el título era El feminismo hoy, haciendo referencia a este grupo de feministas que muestran tanta hostilidad y que no todas nos representamos con eso ni nos identificamos con esa situación. Entonces, a lo que yo respondo, que claramente me parecía un grupo de mujeres inseguras, que no... Hice un par de declaraciones, si se quiere, referida también un poco desde lo pasional, porque se prestaba a esa situación. En Buenos Aires los debates son muy diferentes a lo que son acá en Jujuy, claramente. Uno tiene otra realidad en Buenos Aires. Y ha habido gente, mira que yo tengo 43.000 seguidores en la página, y nadie de esos 43.000 seguidores han hecho la interpretación salvaje ¿Qué han hecho acá? que han hecho acá. Y no es solo acá, es un grupo, y eso es lo que más me preocupa de todo, es un grupo reducido de colegas que pertenecen a una institución, que es el Colegio de Psicólogos, donde han hecho un comunicado y han puesto en evidencia algo que se supone que yo había dicho que en realidad no dije, porque Bueno, no se habló de eso. Y la reacción que tiene, ¿no tiene también que ver con estas veleidades autocráticas que bajan de todos los niveles? Por supuesto. El mensaje es la autocracia como un fin en sí mismo. O pensás como digo yo, o te vas. Exacto. Si no estás diciendo lo que yo quiero escuchar, entonces picana, porque así sucede, así funciona, ¿no? Entonces decir, a ver, primero, si yo tengo que hacer un mea culpa y sabiendo ahora que lo que yo digo tiene tanta repercusión, si se quiere, bueno, voy a tener cuidado en el momento que tenga que subir un audio que no se descontextualice tanto y demás. Sin embargo, más allá de todo eso, esto también tiene una vertiente bastante personal y eso es lo que me preocupa también de esto, en algún punto, Andrés, porque digo, al final, la sororidad de la que se habla, porque además este grupo de mujeres que lo tengo perfectamente identificado, no viene el caso ni que ponga el nombre a nadie, no tiene ningún sentido porque no es esa la idea es que nos replanteemos este funcionamiento, ¿no? Es decir, yo soy una colega, soy una matriculada de la institución, ¿no? Del Colegio de Psicólogos, y cuando pasó esto, nadie levantó el teléfono para preguntarme, colega, ¿qué pasó? Eso sería mediatizar. Claro, pero ¿sabe cuál es lo más grave de todo? Y esto también tiene que ver en el contexto social y en esta sociedad quebrada en la que vivimos. Sí. Somos incapaces de pensar los problemas que tenemos. Exacto. Bueno, ahí está el punto de la mediatización que yo digo, ¿no? Es decir, cuando uno no es capaz, a ver, ¿cómo funcionó esto? Cuando ellos hacen un comunicado, donde lo largan así, hacen como un circo, donde exponen una situación que ni siquiera creo que saben de qué se trata todavía. Yo estoy segura que no saben de qué se trata. Y tampoco importa. Y tampoco importa porque de repente era una opinión, era un trabajo mío, y yo en realidad puedo decir lo que tenga ganas de decir, y eso tampoco hace a cómo soy yo como psicoanalista o psicóloga dentro de mi consultorio, porque son cosas distintas. Algo que tampoco se entiende demasiado todavía en esta comunidad, digamos, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿dónde está esa sororidad que para mí ya es hasta casi selectiva? Porque digo, si ustedes se jactan por los derechos humanos, porque es irónico y es incoherente lo que te voy a decir, pero esta gente que ha promovido este comunicado y que ha hecho un circo de esta situación que todavía no saben ni siquiera de qué se trata, ninguno ha levantado el teléfono, o ninguna, porque encima lo más preocupante de todo son mujeres adultas, profesionales, y estamos hablando de una institución de salud mental. O sea, fíjate hasta dónde llegamos, ¿sí? No estamos hablando del colegio no importa, de otra cosa. Estamos hablando de agentes de salud mental. Estamos rompiendo todos los límites. Es decir, ¿a dónde termina esto? ¿No? Un colegio, una institución seria, cuando entiende que un colega se va al pasto, por ejemplo, hace algo que no tiene que hacer, hay un procedimiento, Andrés, que uno puede seguir, un comité de ética, una investigación,
preguntas. A ver, colega, ¿qué es lo que está diciendo que se armó? Queremos saber. Nadie ha levantado el teléfono para preguntarme absolutamente nada. Se han despachado en una situación agresiva, hostil, Claro, violenta. pero es el salvajismo que vivimos en todos los órdenes, absolutamente en todo. Y ahí es donde yo digo, cuando nos volvemos pasionales y primitivos, no podemos mediatizar. No podemos poner en espera algo y pensar y decir, bueno, a ver qué consecuencias después nos va a traer esto. Porque lamentablemente es un colegio que hoy está con juicios. Yo ya le he ganado un juicio a ese colegio y voy por el segundo. Ya tienen otros previos. Entonces, una institución de salud mental que pierde absoluta credibilidad, absoluto respeto, porque vos decís, si este colegio, que yo soy matriculada, si no me cuida mi colegio y hacen lo que hicieron, ¿yo qué más puedo esperar? Nada. Ahora, y nosotros, entonces, los ciudadanos comunes, ¿a qué institución vamos y apelamos? Bueno, y vos sabés que eso es tristísimo, porque lo he escuchado de gente, conocidos, amigos. Lau, yo quiero mandar a mi hijo a un psicólogo, y con todo esto que ha pasado, yo ya no tengo ganas. ¿Y qué le decís? A mí me interesa resaltar esto y decir que acá en la provincia hay muchos profesionales de la hostia en salud mental. De primerísimo nivel. De primerísimo nivel, Andrés. Está fuera de discusión. Fuera de discusión. Esto es una problemática de un grupo muy reducido, porque cuando pasó esto yo tengo que decir, digo, hay muchos colegas que se han solidarizado, me han llamado, colegas mujeres feministas, amigas, Lau, ¿qué pasó? Bueno, no te enganché, o sea, realmente han estado, y ahí sí ha habido sororidad en ese sentido, ¿no? Pero desde la institución propiamente, no solo no ha habido sororidad, sino que parece que se ha impulsado todo esto para que se genere lo que se generó. Es muy triste. A ver, que nosotros los adultos, los viejos, ya seamos violentos, ya no tenemos arreglo. Pero a mí me preocupa a los chicos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le decimos a los chicos, con qué mensaje le decimos a los chicos que los problemas no se pueden solucionar ni a las trompadas ni insultando en redes sociales? Bueno, eso es un trabajo muy importante que tenemos que empezar haciéndolo en casa, Andrés. De casa pasamos a la escuela, que son dos agentes de educación en los chicos muy importantes. La escuela como institución, ¿no? La escuela como institución, claramente, ¿no? Es decir, yo siempre insisto en esto. A ver, tiene que haber una materia, tiene que haber algo ahí donde los adolescentes y los niños propiamente puedan encontrarse con estas problemáticas y saber de qué manera yo puedo resolver una frustración, ¿no? De qué manera, a ver, de qué manera la puedo tolerar para luego resolver, porque todo está en la tolerancia y eso depende de la madurez emocional de cada uno. Cuando yo no puedo tolerar una frustración, eso habla de mí, no habla del otro. Es decir, cuando yo hago un audio y el otro lo escucha y hace una interpretación salvaje de lo que escuchó, eso no me concierne a mí. Eso tiene que ver con la interpretación que hizo un grupo de 5 personas contra las que no hicieron 43.000. Claro. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué le podemos pedir a los adolescentes, a los niños? Si gente adulta, madura, agentes de salud mental, no pueden manejar una frustración y no pueden levantar un teléfono y decir, colega, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo solucionamos? A ver, cuénteme. Nadie lo hizo. Y no es la primera vez que me pasa, Andrés. Qué futuro el mañana, ¿no? Qué complicado. Es para tema de otro programa que lo vamos a hacer. Pero yo tengo una teoría. A ver, contame. Que hubo un gran error de la dirigencia argentina cuando sacó la filosofía de las aulas. Pues no la historia de la filosofía. No, entiendo. Es Se sacó la filosofía de las aulas. Sí. Y yo no creo que haya sido casual, Laura. ¿Vos no crees que haya sido casual? No, yo estoy convencido que la ahora denominada casta no solamente nos quiere pobres, sino nos quiere burros, porque el vasallaje se sostiene ahí. Y bueno, es una forma muy fácil de manipulación, obviamente, claro, es lo que se sostiene todo el tiempo. Incluso se sostiene también, vos fíjate que estamos en la era de las ideologías. ¿A dónde perteneces? ¿Qué color sos? Sí. ¿O no? Sí, y para los chicos ya no. Bueno, entonces todo eso es lo que hablábamos hace un ratito, digo, ¿no? Hay mucha gente con criterio propio, por suerte que todavía queda gente con criterio propio, porque muchas veces estas ideologías lo que hacen es aplanar el pensamiento de una persona, ¿no?
que se está yendo del país, Andrés. Que, 130.000 se fueron el año pasado. Y o chicos. sea, es un dato estadístico, ¿no? Es decir, 130.000 es un montón. Sí. O sea, gente que ya no ha puesto a nuestro país, que no tiene ganas de estar, que se quiere ir. Y los que se quedan están fragmentados, o en el color verde, o en el azul, o en el amarillo, o no importa. Y se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos y la mayoría adoctrinados con un pensamiento de otro, donde repiten como loros muchas cosas y ni no siquiera saben qué solamente de es. otro, sino vetusto. También, Viejo, claro, antiguo. claro. Laura, claro. gracias por haber venido. Por favor, un placer. Un placer. Gracias a vos, Andrés. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese, que ya viene Palpala hoy.